Bendito nuestro Dios y Padre, el único y verdadero, el único santo, el único todopoderoso, el único excelso, el único que es verdad, el único que es la luz, el único que es amor. Bendito sea nuestro Dios. Hoy, una vez más, lo adoramos, una vez más lo exaltamos, una vez más engrandecemos el nombre que es sobre todo nombre. A Él sea toda gloria y toda honra. Y sea su bendición sobre su pueblo, y sea su gracia sobre su pueblo, y sea su misericordia sobre su pueblo. Sea nuestro Dios manifestándose con poder en la vida de cada uno de nosotros. Sea el Señor ministrando desde esta hora, en este mismo momento, ministrando a su vida de acuerdo a la necesidad. Si usted está enfermo en este momento, sea la administración de Jehová Rafa, nuestro sanador, en este instante, ministrando a su cuerpo, ministrando a su corazón, trayendo sanidad en este momento a usted, en este instante, sanidad emocional, sanidad física, sanidad del alma, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo seas tu virtud, Señor, ministrando esa sanidad, esa necesidad, de acuerdo a esa necesidad de quien está en este momento escuchando este mensaje. En este momento, pues, sea el Señor dando provisión, nuestro Dios Jireh, sea proveyendo de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a la palabra que dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Ahora mismo, Señor, ministra, trae salida y socorro a aquellos que en este momento se sienten agobiados por la deuda, Señor, por situaciones de necesidad en este momento. Venga tu perdón, liberando, Señor, y sanando a cada uno de los que están en situaciones, Señor, de que les está faltando, de situaciones de necesidad y de situaciones en las cuales necesitan, requieren pagar deudas, Señor. Tú dices tu palabra que no debamos nada a nadie y pues perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor, por adquirir deudas, Señor, y que tú seas proveyendo y pagando, Señor, esas deudas y trayendo paz y sosiego a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por este instante. Ahora sé tú, Señor, ministrando en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amados hermanos, les saludo con mucho amor, con ese abrazo caluroso, ese afecto entrañable por a cada uno de ustedes, sea de verdad ese amor del Señor mostrándose en la vida de cada uno. La bendición del Altísimo sea sobre ustedes y su descendencia y sus seres queridos, sus familiares sean tocados y arropados con esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les habla su hermana Ana Victoria Sanz y hoy ya han pasado 5 días, los días van transcurriendo muy rápido. Vamos entonces en este quinto día de ayuno de estos 21 días que hemos tomado al inicio de este año 2026. Vamos entonces a disertar esa palabra rema que el Señor nos dio para el día de hoy, que está en el capítulo 6 del libro de Daniel. Llevamos en este libro de Daniel tres días y es porque este libro de Daniel habla de la fe de unos hombres, incluyendo pues a Daniel junto con Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres llenos de fe, estos hombres que en su momento no se contaminaron, estos hombres que no doblegaron su fe ante las exigencias del rey Nabucodonosor,
y estos hombres de Dios que en todo momento en su vida fueron íntegros en el Señor y el Señor dio para ellos recompensa. Siempre hay un efecto. La fe tiene efectos. Si su fe es, si no hay efectos, es porque su fe es nula o es muy poca. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos tener fe como un granito de mostaza y tan minúsculo que es un grano de mostaza y así con eso tan minúsculo podemos mover una montaña de un lado a otro, ¿verdad? Pero vemos que nuestra vida por lo general es una vida insípida, normal. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, y como tal, nosotros debemos siempre provocar impactos. La gente tiene que abismarse con el poder de Dios saliendo de nosotros, obrando en milagros, en señales, en prodigios, obrando de diferentes formas y obrando sobre todo en esa integridad. Hoy pues leemos el capítulo 6, ya Nabucodonosor no está, ya tampoco está Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que Daniel le interpreta una escritura que se hizo en la pared, ¿verdad? Y le dice que él ya no iba a estar en el reino. Entonces, es acabado ese reino por Darío de Media, ¿ok? Y Darío tomó el reino de Babilonia, tomó el reinado. Entonces, aquí en el capítulo 6 ya nosotros nos encontramos que Darío constituye a, a los sátrapas y gobernadores, hace toma 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino. Entonces uno dice, bueno, este, Daniel estaría entre esos sátrapas. No, por encima de esos sátrapas toma 3 hombres para que sean gobernadores por encima de los sátrapas. Y de esos 3 gobernadores por encima de los sátrapas, Darío decidió colocar a Daniel por encima de los 2 otros gobernadores y por encima de los sátrapas, evidentemente. Entonces, Daniel, él es colocado en esta posición por encima de todos, o sea que él era el gobernador de los gobernadores. Y llama la atención mucho el hecho de, por ejemplo, cuando la gente en los gobiernos, pues, antes de los Acción Democrática y de COPEI, que se alternaban las, los, las presidencias prácticamente. Entonces, cuando llegaban los copellanos, quitaban a los adecos, y cuando llegaban los adecos, quitaban a los copellanos. Y pues cuando inicia el gobierno de Chávez, también pasa lo mismo, quitan a todos esos de Acción Democrática y COPEI que pudieran estar en el gobierno, y solo quedaron los que tenían puestos fijos, que realmente ni fu ni fa, solo eran los trabajadores fijos de las diferentes instituciones de gobierno y de Miraflores o de las gobernaciones, en fin, quitaron todo. Lo lógico es que si Daniel, ¿verdad? Si Daniel pertenecía al reino de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, entonces lo lógico es que Darío coloque gente de su confianza para que gobierne sobre todas las provincias, ¿verdad? Él debe buscar gente suya para colocarlo allí. Pero fíjense cómo Dios premia la integridad, el, el, la, esa fe, esa confianza de Daniel, esa vida irreprochable, una vida
espiritual irreprochable que buscaba el Señor de mañana, tarde y noche, que trataba de mantenerse en comunión con Él en todo momento. Y ese era el reflejo en el exterior, el reflejo de Daniel en el exterior. ¿Qué está mirando la gente en nosotros? ¿Qué está mirando la gente en usted que de pronto está trabajando en alguna institución de gobierno, en alguna escuela, en un ministerio, en algún lugar que tiene su trabajo, pero qué efecto usted está mostrando para los demás? Lo cierto es que lo que Daniel mostraba a los demás era una vida intachable, una vida que no era reprobada en ninguno de los aspectos. Era una vida completamente intachable. Todo lo que hacía Daniel no lo hacía para Darío, no lo hacía para Nabucodonosor, no lo hacía para Belsasar, no, no, en ningún momento lo que Daniel hacía era como lo hacía el resto de los hombres, sino que todo era intachable. Y estos sátrapas y estos gobernadores que estaban por debajo de Daniel tenían la envidia, le rechinaban los dientes. ¿Por qué van a poner a este Daniel que es de los cautivos, lo van a poner por encima de nosotros? ¿A quién se le ocurre? No es posible. La gente empieza a rechinar los dientes. Cuando nosotros andamos en una vida de integridad, una vida que no es reprobada y nuestra vida es proba delante de todos los hombres y todos tienen que ver con esa vida completamente en servicio, en un servicio íntegro, sin nada que reprochar a esa persona. Ellos tenían la envidia. Una cosa que siempre, y nosotros como un mal de gratis, le caemos mal y cuando nosotros le caemos mal, de gratis, entonces esa gente buscará la manera de destruirnos, de acabarnos, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a buscarle ocasión para ver alguna falta, pero no le encontraron nada porque él era fiel, dice la palabra, y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel, ningún vicio, nada, es que no había nada, nada absolutamente que fuera reprochable en Daniel. Decir, bueno, mira, él es un buen trabajador. Diga, bueno, yo como trabajador, yo trabajo en una escuela y yo llego tarde. Hay algo que reprochar. Yo soy un buen trabajador y eso, pero o sea, yo no voy a hacer algo que no me corresponde. Si a mí me tocó limpiar el cuadrito del piso del hospital, que a mí me tocaba, yo no voy a hacer algo para que los otros que no lo limpiaron lo hicieran. O sea, hay ese toque que parece que no son cosas malas, pero sí lo son. O sea, fulanito es, es de Dios, es esto, pero se lleva las hojas blancas del trabajo para hacer las tareas de sus hijos. Son pequeñas mosquitas que dañan el buen perfume. Pero resulta que ese buen perfume de Daniel, que es ese buen perfume del perfumista, ese buen perfume no tenía mosca que le encontraran un pero, que dijeran se dañó el buen perfume del perfumista. No, no, no. Y no, ellos mismos entendieron, esta gente entendió que no iban a encontrar falta alguna.
y dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación de la ley de su Dios. Entonces la gente, como Daniel era el reflejo del Señor allí mostrando esa gracia de Dios, mostrando esa responsabilidad que él tenía y que lo hacía por ese amor y ese temor al Señor. Entonces vamos a encontrarle un pero por, por lo que él es con su Dios. Entonces los enemigos se juntan. Fíjense cuántos sátrapas eran. 120 sátrapas. ¿Y cuántos gobernadores eran? Eran tres con Daniel, pero los dos otros gobernadores estaban en contra. Entonces los malos tienden a unirse, a unirse para ejecutar su plan de destrucción. Dice la palabra en libro de Salmos, en el libro de Salmos 27 creo que, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, para destruir mis carnes. Entonces dice, se juntan, los enemigos se juntan para angustiarlo. ¿Cómo se juntaron estos sátrapas? Ellos empezaron a buscar formas de pronto y no está narrado aquí en la Biblia, pero probablemente en su vida trataban de ponerle unas zancadillas, de ver en que fallaba, le ponían trampas a ver si se robaba el dinero, le hacían formas para ver cómo le podían encontrar maldad. Y eso, ¿verdad? Puede generar, pudo haber generado en Daniel angustia, preocupación, mira, esta gente se mete conmigo. Pero él veía lo que estaban haciendo y ¿qué hacía Daniel? Iba y oraba y presentaba su causa al Señor. Él no estaba diciendo, mira que se están metiendo conmigo y bueno, ellos me la hacen, yo se la hago también. No, no, no. Él simplemente presentaba su causa y se la llevaba al Señor. ¿Cómo estamos presentando la causa? ¿Cómo nosotros vemos que una persona se mete con nosotros o empieza a decir nosotros y entonces ya nosotros nos ponemos, bueno, me la hace, bueno, yo la hago así y sencillamente nos ponemos engrinchados esperando la ocasión para nosotros devolver lo que nos han hecho? O sea, ¿cómo vemos esto? Nosotros tenemos que tener una mente madura en Cristo Jesús, reconocer lo malo que hacen las personas, por lo general, eso malo no es exactamente de ellos, sino que el mismo enemigo. Y dice la palabra, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, nosotros no tenemos lucha con gente de carne y hueso, no, nosotros no tenemos lucha con eso, nosotros tenemos lucha con esos malignos, con esos angustiadores, esos enemigos que son parte de los adversarios, ¿verdad? Y ellos se juntan para destruir las carnes de Daniel. Entonces, sagazmente inventan. Una de las cosas que les gusta a los que están en eminencia, que están en poder, es que lo alaben, porque eso Satanás le mete a la gente que la gente le dé ese placer de ser halagado, el gustico de que mire usted si es un buen trabajador, usted si es un buen cristiano, usted si es un buen predicador, usted si es un buen maestro de la palabra. ¿Qué importa? Qué bueno, si lo único que nosotros hacemos es por la misma gracia y la misericordia de Dios. Entonces a la gente le gusta que le halaguen, más esos reyes, esos poderosos, esas personas que están en eminencia, más. Entonces dice, mira, una situación absurda, o sea, una propuesta absurda. Mira, Rey, tú eres el único que puedes dar todo. La gente tiene que venir a ti y pedirte lo que necesita porque tú eres grande, tú eres poderoso y tú eres el único que puedes hacer. Mira, vamos a hacer una cosa, que el pueblo, este pueblo, no le pida a nadie por un mes, a ninguno de sus dioses, a nadie, por un mes y todo lo que van a pedir te lo van a pedir a ti.
absurdo, porque tú eres el que tienes el poder de darle a la gente. Y el otro sintiéndose halagado por semejante locura que estaban planeando ellos, entonces accede a firmar un decreto de algo tan, tan absurdo realmente, algo absurdo, pero que le pareció bien a los ojos de Darío. Le pareció bien, sí, la gente pedirá. Pero ahí la maldad, la malicia, esos malignos, cómo se estaban moviendo en todo eso, ¿verdad? Entonces, en lo que Daniel escucha eso, él lo entendió, él supo por dónde venían las cosas. ¿Y qué hizo Daniel? Abrió la ventana que daba hacia Jerusalén. O sea, una ventana que era visible, directo para todo el mundo. Y allí se levantaba en la mañana, oraba públicamente, o sea que todo el que quería verlo lo veía. Y en la tarde y en la noche volvía a hacer lo mismo. 3 veces al día hacía esa oración, 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La única cosa es que ahora abría la ventana. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, se juntan, nuestros enemigos se juntan, ellos unen sus fuerzas para darle poder a sus tretas, a sus marañas de destrucción del pueblo de Dios. ¿Quién sabe cuánta gente se está juntando, movida por el enemigo, por el adversario, para destruirle a usted, para destruir su familia, para destruir su ministerio, para acabarle a usted y que usted no tenga oportunidad? Ellos dijeron, ahora sí que vamos a agarrar a Daniel con las manos en la masa. Evidentemente lo hicieron. Fueron ante el rey rapidito. Ahora sí ya tenemos. En aquella época no tenían cámaras, videocámaras, pero si lo hubieran tenido, hacían la grabación completa. Ahí ellos se apelaron porque eran muchos y muchos lo vieron, ¿verdad? Los testigos que lo vieron haciendo el pecado. Entonces, orar era un delito. Y ese orar, siendo un delito, no quebrantó la fe de Daniel. Al contrario, si el orar y hablar con su Padre, con su Dios, con su Señor, era un delito, entonces pues que hagan conmigo lo que sea. Pero una cosa sí no van a hacer ellos, es que yo deje de adorar, de alabar, de darle gracias a mi Señor, de presentarle mis causas al Señor. Ellos no van a poder hacerlo. ¿Cuántas veces el enemigo busca la manera de que nosotros no hablemos con Dios, no oremos? Y facilito caemos en las artimañas del enemigo para, ay, no pude orar hoy, ay, no pude orar en la noche, ay, no pude, no. Caemos fácilmente. Pero aquí Daniel con su voluntad firme en su Dios, él estaba seguro de que él estaba hablando con el Todopoderoso, que pasaba por encima de Darío, pasaba por encima de Darío de Media, ese rey en ese momento. Pero fíjense lo que yo quería decirles al principio, es que la integridad de Daniel, la fama de Daniel, hizo que ese rey, en vez de buscarse uno de los de confianza de él, prefirió poner el dominio y poderío de los gobernadores y de los sátrapas de todo su reinado por encima de Daniel. Entonces ve cómo el Señor es el que promueve a la gente. Mucha gente ahorita en este momento anda buscando la forma de promoverse para decir cuál va a ser el presidente de la nueva Venezuela y cuál va a ser el que el Señor va a ungir para tomar dominio de Venezuela o
El Señor, ¿saben una cosa? El Señor es el que quita y pone reyes. De eso no podemos tener la menor duda. Pero tampoco debemos estarnos promoviendo. Aquí, ¿en qué parte de la Biblia dice que Daniel se promovía? Daniel no se estaba promoviendo. Dios promovía a Daniel. Dios lo ponía donde él quería que estuviera. Dios lo colocaba en los lugares de eminencia por su propio propósito. Daniel en la posición de gobierno en el tiempo de Nabucodonosor, Daniel fue un testigo fiel, ¿no? No decir, mira, tú tienes que creer en el Dios verdadero, mira, tú tienes que... Él no hizo ni siquiera eso, él simplemente mostró lo que hacía el Dios en el cual él creía. Sadrach, Mesach y Abednego mostraron lo que el Señor su Dios hacía y en el cual ese Dios ellos habían creído. A Belsasar, léense todo el libro de Daniel, a Belsasar, Daniel fue llamado y fue puesto allí, pero no fue porque Daniel se estaba promoviendo, sino porque el poder de Dios se mostraba y cuando él se presentaba ante las personas de autoridad era para mostrar la grandeza de Dios. Ahí con ese pagano terrible que fue Belsasar, a diferencia de su padre que agarró los utensilios de la iglesia, del templo de Dios y los llevó para él profanarlo con sus bebidas y todo. Y ahí con todo el Señor le escribe a Balsasar y un escrito que no podía interpretar absolutamente nadie. Ese Menetekel Uparsin que escribió el Señor con su dedo en la pared, la única persona que lo podía leer era Daniel, interpretar esa lectura que el Señor había hecho. Entonces, quien promueve a Daniel es el Señor. Aún el mismo Belsasar le dijo, mira, yo te pondré de segundo, de tercero, no recuerdo cuál, si tú interpretas eso y te vestiré y te llenaré de cosas. Él no le, quédate con eso, yo no necesito realmente eso. Una persona en humildad, sencilla, como era Daniel en ese sentido, y el Señor lo promovió. Pero este Darío debió haber escuchado de Daniel todas las cosas. Debió haber escuchado la historia de Daniel cuando propuso en su corazón no haberse contaminado. Él pudo haber escuchado todas esas historias porque él, ¿de dónde iba a sacar eso de que voy a colocar a Daniel en esa posición? No, él la puso porque él escuchó las historias de Daniel y él sabía de Daniel. Ahora cuando estos hombres le montan la trampa a Daniel, estos hombres, el mismo Darío sintió pesar porque ellos le montaron la trampa muy buena y le dijeron que tenía que firmarlo, o sea, decretarlo según la ley de Persa y tenían que confirmarlo, es decir, ya cuando eso estaba confirmado no había vuelta atrás, no se podía retroceder. Y entonces Darío se da cuenta de la trampa que le hicieron estos hombres a Daniel y él pasó todo el día intentando cambiar el juego, pero no era posible. Ya lo hecho estaba. Así que Daniel tenía que lanzarse. Y esos hombres le decían, acuérdese que esto es de la ley de Persa, acuérdese que cuando esto es con la ley, esto no se puede derogar, esto no hay forma ni ni forma ni manera. Dice, este, el rey tuvo que aceptar. No hay ningún edicto u ordenanza que el rey confirme que pueda ser abrogada. No hay, decían ellos. Y ellos lo conocían bien la ley. Así que bueno, ellos se lanzaron a eso. Ahora, ¿qué hace Darío cuando se encuentra con Daniel? Y él mismo sabe que que firmó algo que se venía ahora en contra de Daniel. ¿Qué hizo Darío? Él sentía el temor. Él sentía, él escuchaba quién era el Dios de Daniel. Y entonces dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Con ese pesar, el Dios tuyo, Daniel,
ese Dios que tú continuamente sirves te libre. Ese es el mismo Dios que nos libra a nosotros, que continuamente le servimos. Ese Dios que viene a librarnos. ¿Por qué? Porque le servimos con amor, con denuedo, con fe, con confianza. Ciertamente, hablarle a tu Dios, orarle a tu Dios, pedirle a tu Dios es un delito. Y tú pasaste por encima porque es más grande tu Dios, es más grande. Vendrán tiempos en que orar, en que leer la Biblia en Venezuela va a ser terrible, va a ser un delito. Y ahorita están demasiado emocionados, cuántos millones están invirtiendo en Venezuela. Ahora sí, pero yo le pregunto a usted, amado hermano, usted que ha venido siguiendo las palabras proféticas, usted que ha venido conociendo al Señor y que cada día va conociéndolo más y más. Usted que ha escuchado las palabras proféticas, usted que ha escuchado que el Señor viene a hacer justicia en Venezuela, que el Señor viene a traer la paz en Venezuela, que el Señor viene a traer la salvación de Venezuela. ¿Ustedes creen que en este tiempo Venezuela está al punto de que la paz, la salvación, la liberación de Venezuela sea un hecho? Dios en ningún momento ha dicho que va a liberar a Venezuela para que se vuelva esclava de otra nación. En ningún momento. El Señor no ha dicho que Venezuela y que los recursos de Venezuela van para Estados Unidos. No lo ha dicho. Así que el alegrarnos y el estar así brincando y saltando como, como aparecen en los reels, en el Instagram, en el TikTok y todas esas cosas, no sé cuántos millones, no sé cuántos trabajadores, el sueldo, no sé qué. No se, no se queden mirando eso porque eso es algo falaz. Eso no está fundamentado en la roca de la salvación. El cambio del corazón de los venezolanos no ha sido hecho, y menos en la iglesia de Dios. Menos esa iglesia que da testimonio íntegro, que la gente diga verdaderamente yo tengo que creer en el Dios de ellos, sino que hace pantomimas y trae vergüenza y dolor, haciendo todo tipo de oraciones e intercesiones, a no ser que Dios, a no ser que Dios. Había identificado y justifica the house, necios son, y digo the house. Yo me río de los que se rieron, de los que celebraron, de los que brincaron y saltaron. Ah, pues sí, que es para mí soltar a Maduro. Ah, pues yo sé que es para mí hacer eso. Y yo de candy, y entonces ¿de qué se van a reír? ¿De qué se van a gozar? Yo sé de Jessica, yo puedo hacer como yo quiero. Y yo dedico viví y prueba el corazón de los venezolanos y salen faltos. About you to come and dedicate to folks. Mi pueblo, mi pueblo celebra que yo estoy con él. Mi pueblo celebra que yo estoy en medio de él. Mi pueblo se alegra. Amando sudo robe de vida, vicahado, veria. Desde todos do namaha. Y des, elevegaos. Pero sí les digo una cosa. Ellos, yo me abadá, yo me ensaño contra la nación del norte, me ensaño contra esta nación y la dejaré avergonzada. Oh, mamá, y entonces la risa de los que se rieron ya no estará. Mi pueblo se ríe y se goza en mí, porque yo soy su Dios. Amanda Vidi, entonces el Señor se encarga de nuestros enemigos, se encarga como se encargó de los enemigos de Daniel y los deja allí acabados completos con toda su generación para que no se levante una generación y venga en venganza
contra los siervos de Dios. Entonces se acaba la generación completa. El Señor acabará con la generación completa de los enemigos de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, esta palabra que el Señor hoy nos ha dado es una palabra en la cual nosotros podemos estar confirmados y afirmados independientemente cuando a nosotros nos traten de impedir adorar al Señor, de impedir elevar palabra a Dios. Esa palabra, cuando nos den órdenes, entonces nos levantamos con más ahínco y con la fuerza de Daniel. Entonces, cuando fueron acabados los enemigos de Daniel, cuando entraron al foso de los leones y se los acabaron y destruyeron todos sus huesos en un momentico, entonces allí el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra donde él tenía su dominio, lo siguiente, dijo: paz os sea multiplicada. De parte mía, o sea, de parte del rey, de parte mía es puesta en ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces Daniel prosperó porque el Señor se agradó de él, porque el Señor estaba extasiado de amor de ese Daniel que propuso en su corazón no contaminarse, de llevar una vida y una comunión constante en todo tiempo en el Señor, y que por sobre todas las cosas Daniel colocó a Dios en primer lugar. Así nosotros en este momento, digamos, de parte esta palabra que dijo el rey el Darío: que todo el mundo de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Que todo el mundo en Venezuela y en los pueblos donde está el pueblo de Dios tiemblen ante la presencia del Dios del remanente de Venezuela. Que tiemblen ante la presencia del Dios verdadero, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Él es el único Dios que vive, y su reino no será jamás destruido. Y el reino del Dios del remanente de Venezuela no será jamás destruido y perdurará hasta el fin. ¿Quién salva? Dios. ¿Quién libra? Dios. No viene ninguna nación a salvar a Venezuela. No viene ninguna nación a liberar a Venezuela, ningún pueblo a liberar a Venezuela. Nadie de los que están en Venezuela tienen el poder para salvar y liberar a Venezuela. Solo el Dios verdadero, el Dios de Daniel, tiene el poder para salvar y liberar al Dios de Venezuela. Santo eres tú, Dios Todopoderoso. Seas tú alabado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, esta palabra dada para tu pueblo el día de hoy. Seas tú, Señor, afirmando el corazón de tu pueblo. Seas tú, Señor, que en medio de todo lo que se levante contra tu pueblo, prevaleciendo con tu poder y acabando con los enemigos de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Todos los que se están juntando, los malignos, los enemigos, los angustiadores para destruir la carne de tu pueblo, queda inoperante. Seas tú así, Señor, haciendo prevalecer, Señor,
la vida de Daniel y levantando, Señor, como tú lo has dicho, bienaventurado aquellos que sean vituperados, hablen de ellos mal mintiendo. Todos estos hombres trataron de meterse contra Daniel y acabarlo, pero Daniel fue feliz, 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 porque solamente tú pudiste hacerlo. Así nosotros en este tiempo, Señor, seamos bienaventurados, felices, felices, porque tú eres nuestro defensor. Tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos salva, tú eres el que nos libra de las acechanzas y de la maldad de los perversos de la tierra, en el nombre de Jesús, de los perversos del adversario, el diablo, en el nombre de Jesús, ahora mismo seamos en el nombre de Jesús libre por el poder de ese Dios en quien nosotros creemos que es el único y verdadero Dios. Gracias, Dios, en este momento, una vez más. Seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, trayendo salvación, liberación, sanidad, Señor, provisión a todos aquellos que en ti confían, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, una vez más terminamos este tiempo recordándoles que hoy a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, nuevamente nos reunimos para estar juntos compartiendo lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas a través de estas palabras, de este texto que hemos disertado en el día de hoy, y cada uno en su intimidad con el Señor, en su tiempo de ayuno, tienen ese tiempo leyendo y el Señor salta palabras de vida, palabras que restauran, palabras que fortalecen, palabras que dan dirección, estas palabras que el Señor nos da el día de hoy. Gracias, amados. Nos vemos entonces mediante Dios a las 5 de la tarde por Telegram. Ahí les dejo el enlace una vez más para que ustedes se conecten directamente. En el nombre de Jesús. Amén.